Bienvenidos. Esta es la comunidad cristiana global. Una familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres. Muy bien, qué grato es el domingo de resurrección, ¿no? Todos los domingos son lindos, pero este es especial. Creo que en el corazón de todos hay algo que bulle, que surge realmente con mucha alegría. Muy bien, les quiero hablar un poquito sobre cómo surgió la primera Pascua. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, se relata cómo y por qué fue iniciada e instituida la Pascua. Por medio de Moisés, el Señor mandó tres cosas al pueblo de Israel. La primera es que sacrifiquen un cordero sin defecto de aproximadamente un año, y eso sería en cada familia. Cada familia tenía que sacrificar un cordero y comerlo, por supuesto. La otra cosa era que con la sangre de ese mismo cordero pintaran el frente del hogar donde vivían. Ahí habla del dintel y las columnas, pero la idea es que pongan marcas con esa sangre que fueran bien visibles desde afuera. Y lo tercero que les pidió el Señor por medio de Moisés es que comieran esa cena, pero vestidos como para salir de viaje corriendo. Que estuvieran ya con toda la ropa, el calzado, la vara y todo lo que necesitaban para salir urgentemente de viaje. Y con el mandato de estas acciones que menciono, el Señor le dice: Señor, será vuestra Pascua. Ahí se inicia. ¿Y qué es Pascua? El término significa pasar por alto. Y lo que estaba significando es que cuando aconteciera lo que después iba a acontecer, pasaran por alto en las casas donde estaba la marca de la sangre de los corderos. A la medianoche del día señalado, todos los israelitas en cada familia comieron el cordero pascual. Todos habían marcado el frente de sus casas con sangre y pasó algo sobrenatural, algo terrible, algo que conmocionó a toda la sociedad. ¿Y qué fue? Que murieron nada menos que todos los primeros hijos de cada familia, de todos aquellos hogares que no tenían la marca de la sangre. Y no solo murieron los hijos de los gobernantes y de los más altos señores de la sociedad. También murió hasta el hijo del más humilde preso que estaba en la cárcel. Y aún murió la primer cría de todos los animales. Esa fue la primer Pascua. ¿Se imaginan la conmoción social que fue? Ni una sola casa sin que haya muerto el primer hijo o la primera hija. Y aún en los corrales, sin que haya muerto la primera cría de cada animal. Y aún en la cárcel, sin que haya muerto el hijo del que estaba encarcelado. Por medio de Moisés, Dios anticipó a los israelitas que esa noche iba a ejecutar sentencia sobre todos aquellos que los estaban oprimiendo. Y les insistió que tuvieran muy presentes que marcasen sus casas, porque esa noche se iba a ejecutar la justicia de Dios y se iba a demostrar también que todos los dioses de quienes eran los opresores eran dioses falsos. Que el único Dios verdadero que podía obrar era el Señor. Y así ocurrió. Eso pasó. Esa fue la primera Pascua. Esa noche hubo mortandad
en toda la región, en toda la ciudad, en todas las casas, excepto en las casas que tenían la marca de la sangre de los corderos pascuales. Y saben, esto es una primera lección de esa primera Pascua. Y la primera lección es que el hogar que permite a Dios poner su marca, la muerte no puede entrar. En el hogar donde está la marca de Dios hay luz y no prevalece la oscuridad. Eso es lo que pasó en aquel lugar. ¿Y saben algo? El equivalente de esa primera Pascua sigue vigente hoy. El hogar que está resguardado por la sangre de Jesús, la vida permanece y la muerte no se puede hacer presente. Y donde esa sangre no era o no es bienvenida, hay tristeza, hay muerte, hay desgracia, hay falta de salud, presión de Dios. De paso, hago un comentario aparte. Ninguna religión da vida, ninguna religión opera vida. La única forma de que la vida opere en nosotros es haber dado nuestra vida al Señor Jesús. Es interesante, solo para ubicarnos en el tiempo, que esta primer Pascua ocurrió 2513 años después que Adán metió la pata en el huerto, en el paraíso. Y también se celebró durante 1491 años hasta que Jesús instituye la Pascua cristiana. O sea, los israelitas vinieron festejando la Pascua esta de su liberación de Egipto, siguen hasta el día de hoy, pero se siguió festejando hasta la venida de Jesús. Es interesante porque fue en el inicio de donde la historia dice que es el siglo I, que es precisamente a partir de Jesús, que comienza la Pascua de la cristiandad, que también fue conmocionante, también fue un suceso que transformó para siempre a toda la humanidad. No solo afectó a la nación hebrea, afectó a la humanidad toda, independientemente del lugar donde exista una persona. En esa Pascua del siglo I no murió una generación de primogénitos, murió un solo primogénito, el Hijo de Dios. Sin embargo, valió mucho más que la primer Pascua. Un hombre de carne y hueso, nacido de una mujer virgen, engendrado milagrosamente en ella por el mismísimo Dios, hizo las veces de Cordero Pascual. Ese hombre, sabemos, se llamó y se llama Jesús. Y también es conocido como Emmanuel. Nos encanta decir eso, significa Dios con nosotros. La Pascua en la que Jesús se ofreció como Cordero es un hecho histórico, comprobable y comprobado. Aunque los ateos quieren descalificar muchas veces la veracidad de la resurrección de Jesús, realmente es un hecho comprobado y comprobable. No vamos a entrar en eso ahora. Y es el hecho que más influyó en la historia de la humanidad. No hay otro hecho que aconteció en la humanidad, ni guerras, ni hombres, ni filósofos que hayan tenido la trascendencia que tuvo este hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús. Y nunca existió otro ser que haya producido más cambios en la humanidad, en las personas y en la sociedad, como produjo Jesús. Jesús inicia así la Pascua en una fecha coincidente con la Pascua judía. O sea, la Pascua cristiana y la Pascua judía ocurren en el mismo periodo, exactamente en el mismo periodo. Precisamente, es interesante, junto con el juicio que estaban celebrando a Jesús, había un grupo de sacerdotes judíos
que estaban preparando el Cordero Pascual. O sea, mientras Jesús estaba siendo juzgado y condenado precisamente para ser el Cordero Pascual para la cristiandad, los sacerdotes judíos estaban preparando un cordero, mirando que no tuviera defecto, que fuera de la edad que se necesitaba para hacer un sacrificio pascual. Interesante. Y la verdad que hemos coordinado desde el cielo, ambos corderos fueron llevados al mismo tiempo a su lugar de sacrificio. Jesús al Gólgota y el cordero, el animal, al templo. Fíjense esa coordinación celestial, interesante. Debemos decir de Jesús que en los años previos a su muerte, especialmente los 3 últimos, enseñó con su palabra y su ejemplo la forma de vida a que todos debemos aspirar. Todos debemos mirar a Jesús para saber cómo vivir, cómo se llena nuestra vida de la verdad de Dios y cómo se ilumina todo nuestro ser. El Señor es el ejemplo que necesitamos para cuanto hacemos en la vida. Él se ocupó de decirnos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y vivió de tal modo que demostró que es posible vivir como Dios espera que vivamos. El ejemplo del Señor como hombre, que no usó su divinidad para cumplir la voluntad de Dios, nos muestra que es posible vivir como Dios espera que lo hagamos. Es interesante, creo que todos sabemos la historia. El día anterior a ser juzgado y sentenciado, el jueves, tuvo una cena íntima con 12 de sus más íntimos discípulos y les lavó los pies a todos, tarea que normalmente hacía el esclavo de menor rango. Incluso le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo estaba traicionando y que lo traicionó un poquito más tarde cuando estaba orando en el huerto con un beso. En esa cena instituyó lo que nosotros vamos después a compartir, lo que llamamos la Santa Cena o la Eucaristía, la Cena del Señor. Y allí también rezó al Padre, pidiendo por esos discípulos y por todos los que vendríamos después, en lo cual estamos incluidos. Después de eso fue al huerto, ¿se acuerdan? Al huerto de Getsemaní, y allí ocurre, yo creo, un hecho que me parece que es peor que el de la cruz. Generalmente tomamos la cruz como el peor momento de Jesús. En mi concepto, el peor momento de Jesús no fue la cruz, fue Getsemaní. ¿Y saben por qué? Porque un hombre santo, sin pecado, que nunca pecó, tuvo que asumir sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta lo que va a pasar con el último hombre que existe en la tierra. Toda la suma de indignidades, robos, orgías, secuestros, asesinatos, en fin, todo lo malo de la humanidad, Jesús lo asume como que Él fue el que lo realizó. Y por eso dice la Escritura que era tal su angustia que sudaba gotas de sangre, como que se rompían algunas de sus venitas de la tensión que tenía. Por eso dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes se imaginan cualquiera de nosotros que tuviera que asumir una barbaridad que hizo otro y tuviera que presentarse ante un juez diciéndole: yo lo hice, no fue él? Nos costaría. Si fuera algo menor no tendríamos problemas, pero si fuera algo grave, feo, indigno, nos sería muy difícil, pues Jesús asumió lo de toda la humanidad. Por eso digo que ese momento fue peor que el sufrimiento de la cruz. Estando en esa condición, fue apresado y maniatado y llevado como si fuera un delincuente. Ahí mismo lo abandonaron todos los de su círculo íntimo y se lo juzgó y condenó en base a testigos falsos. Lo torturaron a la vista de todos, con métodos psicológicos y físicos.
y se lo azotó despiadadamente. Ustedes saben cómo quedaban los... Algunos no resistían, no llegaban a la cruz, de cómo quedaban arruinados por los azotes. Lo desnudaron delante de todos los soldados, le colocaron una capa, una corona de espinas y una vara en su mano, todo para hacer burla de él como si fuera un rey, la caricatura de un rey. Es difícil imaginar a Jesús en semejante humillación. En esa condición lo escupieron, se burlaron de él, le pegaban con la vara en la corona de espinas que se le clavaría en la cabeza. Lo volvieron a vestir con sus propias ropas y caminó hasta el lugar de la ejecución llevando la parte transversal del madero, que estaba tan debilitado que no llegó. ¿Se acuerdan? Pasó, creo que Simón se llamaba, ¿no? Que lo ayudó, Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz. Entre paréntesis, me imagino cómo se habrá sentido Simón de Cirene, que venía del campo y se encontró de golpe que le hicieron llevar la cruz de Jesús. Habrá dicho, hey, ¿dónde me llevan? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Después de clavarlo en la cruz, siguieron haciéndole burlas. Los que pasaban, ¿se acuerdan lo que decían? Otro salvó, que se salve a sí mismo. O bájate de la cruz para que creáramos, en tono de burla. Y la respuesta de Jesús, ¿recuerdan cuál fue? Hoy la señaló, lo que vivía. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No me imagino pudiendo emitir una frase así después de todo lo que había vivido Jesús. Solo alguien que ama desmedidamente lo pudo hacer. Y así murió, ocupando el lugar que nos correspondía a todos nosotros. Me hago siempre esta pregunta: ¿somos conscientes de la dimensión del amor que nos tiene Dios para que haya soportado semejante grado de humillación y tortura física y psicológica? Yo creo que no llegamos a entenderlo completamente. Esto es locura a nivel del raciocinio humano, pero es un acto de amor desmesurado del Señor. La gran diferencia entre los corderos que se sacrificaron ese día es que el que los israelitas llevaron a su templo, como todos los anteriores de los 1500 años que los precedieron, murieron. Pero este que fue llevado al Gólgota a los 3 días resucitó. Aleluya. Lucas 24, 5 y 6 registra que ese domingo de madrugada unas mujeres llegaron a la tumba, una de ellas María Magdalena, llegaron a la tumba y la encontraron vacía, mirá, no había nadie. Y dice que había 2 hombres de un aspecto muy particular, cada versión de los evangelios los menciona de manera distinta, pero eran de un aspecto muy particular, evidentemente 2 ángeles con aspecto humano. Y es interesante lo que dijo, que es una de las frases que más nos gusta repetir. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Por eso Juan en Apocalipsis 1, 17 y 18 menciona que Jesús dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Aleluya. Qué esperanza la nuestra, ¿no? Voy yendo hacia el final. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, menciona otros testigos de la resurrección, aparte de las mujeres, que no fueron pocos. Y es un testimonio que no podemos ignorar, porque estos fueron personas que vieron a Jesús resucitado, y eso está escrito en la historia. Entonces, más allá de todos los otros elementos que testifican de la resurrección de Jesús, esto es un documento que prueba
esa resurrección. Y dice así Pablo: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo me imagino que habrían ido a Galilea, siguiendo lo que le había dicho a la mujer, que iba a Galilea, y se fueron 500, no son pocos para esa época. ¿Se imagina cuando de golpe lo ven a Jesús? ¡Qué reunión de alabanza debe haber sido esa! Y se mirarían uno al otro y se tocarían y decían: pellizcame a ver si es cierto. ¡Qué maravilla! Sigue diciendo, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, cuando Pablo escribió esto a los Corintios, todos esos hermanos seguían siendo testigos de que vieron a Jesús resucitado. Y que aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. Con razón esta gente podía dar su vida, porque ellos corroboraron, tocaron al Jesús que había resucitado. Qué conmoción se debe haber producido en toda la sociedad cuando encontraron que la tumba estaba vacía. Los sacerdotes, los romanos, todo el mundo se habrá conmocionado. Lo interesante es que Jesús no hizo lo que yo haría y lo que harían ustedes, seguro. Si yo resucito así, ¿a quién iría a ver? A Pilato me lo iría a ver y le haría así la espalda, ¿vieron? A Anás y Caifás. Le diría: déjeme todo un día para verlos. Al que me pegó el cachetazo diciendo: así le hablas al sumo sacerdote. Y le diría: pero Jesús no era argentino. Así que se apareció a los que era necesario aparecer. Jesús no buscaba ni fama ni espectacularidad, buscaba cambiar vidas. Y todas las vidas que tocó fueron transformadas, como las de todos nosotros. Aleluya. ¿Por qué fue necesaria la resurrección? No era suficiente solo con morir. No era suficiente entregar el cuerpo en prenda del castigo que merecíamos. La respuesta es no. Era imprescindible que resucite. ¿Por qué? Porque un Dios muerto deja de ser Dios. Porque un Dios muerto no puede dar vida ni perdonar pecados. Pero un Dios vivo que pagó el precio puede perdonar, puede transformar, puede renovar la vida, puede sanar las dolencias del alma, puede perdonar los pecados. Por eso la Pascua cristiana es la gran diferencia con la que se hizo la primera vez y se repitió por siglos. La Pascua cristiana, o sea, la muerte y resurrección de Jesús, nos permite librarnos de toda condena, de toda cadena interior, de toda atadura, de la muerte de nuestro ser interior, y a la vez nos llena de la verdad, la luz de Dios. Nos trae la verdadera libertad. Pascua es reencuentro con Dios. Amén. Pascua es amistad con Jesús. Concluyo diciendo solamente esto. Tengamos presente la Pascua no solo el domingo que la celebramos, sino toda nuestra vida. Porque Pascua es amistad con Dios. Dios les bendiga. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa
el lugar del mundo donde te encuentres.